¿Qué sentirías si descubrieras que la jaula que limita tu espíritu fue construida con las mismas palabras que debían liberarte? Piensa en ello por un instante. Una frase que has escuchado en sermones, que has leído en textos sagrados, pero cuyo verdadero poder fue deliberadamente silenciado, enterrado bajo 2000 años de dogmas, rituales y miedo. Te hablo de una de las afirmaciones más revolucionarias de toda la Biblia, unas pocas palabras que, de ser comprendidas en su pureza original, harían temblar los cimientos de la religión organizada. Este es el viaje hacia el secreto que esconde la declaración. Dios no hace acepción de personas. Una verdad prohibida que te fue arrebatada. Imagina por un momento que los fundamentos de lo que te han enseñado sobre la salvación, sobre el bien y el mal, sobre quién es digno y quién no, se tambalean. No te hablo de un evangelio perdido o de un texto descubierto en una cueva lejana. Te hablo de una revelación oculta a plena vista, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, esperando pacientemente a que un alma valiente la mire a los ojos. Este no es un simple misterio histórico, es una llave que puede abrir las cerraduras de tu propia conciencia, liberándote de la idea de que necesitas un intermediario, un permiso o un sacramento para estar en la presencia de lo divino. Esta verdad fue considerada tan peligrosa que tuvo que ser domesticada, reinterpretada y envuelta en una narrativa segura y controlada. Una verdad tan luminosa y liberadora que si se comprendiera en su totalidad, despojaría de poder a quienes se erigieron como administradores exclusivos de la gracia de Dios. A lo largo de nuestro viaje, descubrirás lo que la Iglesia ocultó no necesariamente por maldad, sino por algo quizás más humano y terrible, el miedo. El miedo a perder el control sobre un mensaje que nació para ser universal y libre y que fue convertido en la propiedad de una institución. Nuestra historia no comienza con un concilio ni con un decreto papal, sino con la confusión y el asombro de un hombre, un pescador rudo y lleno de prejuicios llamado Pedro, la misma roca sobre la que se edificaría un imperio espiritual. Imagina su mundo, un tejido de leyes estrictas sobre lo puro y lo impuro, lo sagrado y lo profano. Un universo donde el simple hecho de compartir la mesa con un no judío era una contaminación. Es en el corazón de este hombre, atrapado entre la tradición y una visión divina que lo sacude hasta el alma, donde nace la chispa de esta tremenda revelación. El viaje que estás a punto de emprender no es solo un recorrido por la historia, es un espejo de tu propia búsqueda espiritual. Juntos vamos a pelar las capas de la historia, a quitar el polvo de los siglos para encontrar el núcleo incandescente de esta verdad. Prepárate para desvelar cómo estas palabras, en su intención original, no eran una invitación a unirse a una nueva religión, sino la declaración de que ninguna religión te posee. Lo que descubrirás en los próximos minutos podría cambiar para siempre tu forma de leer las Escrituras y, más importante aún, tu forma de verte a ti mismo frente a lo divino. Si sientes en tu interior esa llamada a explorar más allá de los muros, a cuestionar lo que se te ha dado por sentado, entonces este es tu lugar. Este canal es un refugio para las almas que buscan, para los corazones que intuyen que hay algo más. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque la puerta que estamos a punto de cruzar conduce a un lugar donde la fe no es una cadena, sino un par de alas. Acompáñanos a desenterrar esta verdad prohibida y a reclamar la libertad espiritual que siempre te ha pertenecido. El viaje apenas comienza. Para comprender la magnitud de esta verdad prohibida, debes viajar en el tiempo, no a una biblioteca vaticana llena de secretos, sino a la azotea polvorienta de una casa en la antigua ciudad de Jope. Siente el calor del sol del mediodía sobre tu piel. Estás allí,
con Simón Pedro. No es el pontífice de mármol que ves en las estatuas, sino un hombre de carne y hueso, con las manos ásperas de tirar redes y el corazón lleno de las certezas y los prejuicios de su pueblo. Su mundo es un mapa perfectamente delineado por la ley de Moisés, un universo dividido en dos: lo puro y lo impuro, lo sagrado y lo profano. Un abismo infranqueable separa al judío, el pueblo elegido, de los gentiles, las naciones paganas. Compartir la mesa con uno de ellos, entrar en su casa, era contaminarse, romper un pacto milenario con Dios. Es en este estado de certeza absoluta donde lo divino irrumpe para hacer añicos su realidad. Imagina a Pedro, sumido en un trance, viendo descender del cielo un gran lienzo, atado por sus 4 puntas. Dentro, una colección de criaturas que le revuelven el estómago: reptiles, aves de rapiña, animales que la ley declara abominables. Y entonces, una voz, la misma voz que le prometió las llaves del reino, le ordena: levántate, Pedro, mata y come. Su reacción es inmediata. Visceral. De ninguna manera, Señor. Jamás ha entrado en su boca cosa común o inmunda. 3 veces se repite la escena, 3 martillazos divinos contra el muro de su tradición. ¿Te das cuenta del conflicto? No es una simple prueba de obediencia, es una orden que ataca la raíz misma de su identidad. ¿Cómo podría Dios, el autor de la ley, ordenarle quebrantarla? Mientras Pedro, confundido y perturbado, medita sobre el significado de esta visión imposible, unos hombres llaman a su puerta. No son judíos, son enviados por un centurión romano llamado Cornelio, un oficial del imperio que oprime a su gente. Son el rostro de lo impuro, la encarnación de todo lo que debe evitar, y sin embargo, el Espíritu le susurra que vaya con ellos sin dudar. Cada paso que das junto a Pedro en el camino de Jope a Cesarea es un paso hacia lo desconocido. Su mente es un torbellino de preguntas, la visión del lienzo, la llamada de un pagano. ¿Qué está tratando de decirle Dios? Siente su angustia, la lucha interna entre 2000 años de tradición sagrada y una revelación que aún no comprende. Este viaje no es solo geográfico. Es un descenso a las profundidades de su alma, donde sus creencias más arraigadas están a punto de ser puestas a prueba. Al llegar a la casa de Cornelio, la escena que encuentra es aún más chocante. El centurión lo espera no solo con su familia, sino con parientes y amigos cercanos. Una casa llena de gentiles, de intocables, esperándolo a él, un judío devoto. Para Pedro, cruzar ese umbral es un acto de una valentía espiritual inmensa, una transgresión consciente de la ley. Es aquí donde el misterio comienza a desvelarse. La historia que te han contado simplifica este momento. Lo reduce a una mera decisión de incluir a los no judíos en la nueva fe. Pero esa es la versión oficial, la narrativa pulida y segura que sirvió para construir una institución. Lo que la Iglesia ocultó no fue el evento en sí, sino su implicación más radical y peligrosa. El verdadero conflicto no era si los gentiles podían unirse al club, sino si el club mismo era necesario. La manipulación posterior consistió en enmarcar este episodio como una expansión territorial de la fe, una campaña de reclutamiento. Se nos dijo que Pedro abrió la puerta para que los paganos pudieran entrar y a través de los ritos y sacramentos de la Iglesia ser salvos. Pero observa los detalles, las pequeñas grietas en el relato oficial que insinúan una verdad mucho más profunda. El propio texto de 1900, Los Hechos de los Apóstoles, describe a Cornelio, antes de conocer a Pedro, como un hombre piadoso y temeroso de Dios que oraba constantemente y daba limosnas. ¿Entiendes lo que esto significa? Dios ya estaba en comunicación con él, ya reconocía su corazón, mucho antes de que llegara ningún apóstol a bautizarlo. Esta es la primera pieza del secreto.
Cornelio no era un alma perdida en la oscuridad esperando la luz de la iglesia. Era un buscador espiritual cuya conexión con lo divino ya era real y efectiva al margen de cualquier estructura religiosa judía o cristiana. Esta pequeña descripción es una bomba de tiempo narrativa, una pista deliberadamente ignorada durante siglos porque socavaba la premisa fundamental sobre la que se construiría el poder eclesiástico, la idea de que la salvación es un monopolio administrado exclusivamente por la institución. Si Dios ya escucha y acepta a un pagano en la intimidad de su hogar, ¿qué papel juega entonces el intermediario? La tensión en esa habitación es palpable. Tienes a un lado a Pedro, el custodio de las llaves, el representante de la tradición, luchando por comprender el propósito de Dios. Al otro lado, tienes a Cornelio y su familia, con los corazones abiertos, sin conocer las reglas, sin haber pasado por ningún rito de iniciación, simplemente esperando una palabra del cielo. Lo que está a punto de suceder en esa casa no solo cambiará el destino del cristianismo, sino que revelará una verdad sobre la naturaleza de Dios que ha sido silenciada desde entonces, una verdad que no une a las personas bajo un solo estandarte religioso, sino que las libera de todos ellos. Pedro está a punto de abrir la boca para predicar, para explicar, para seguir el protocolo que se espera de él. Pero el Espíritu Santo no espera permisos, no pide la autorización de la roca sobre la que se edificará la iglesia. Lo que estás a punto de presenciar es el momento exacto en que la verdad prohibida se manifiesta, un destello de luz tan brillante que tuvo que ser cubierto con velos de doctrina para que no cegara a quienes deseaban el poder. Y esta no es la parte más oculta de la verdad, lo más perturbador aún está por delante, porque lo que descubrirás a continuación no solo redefine la gracia, sino que te devuelve una autoridad espiritual que te dijeron que nunca tuviste. Ahora, detente, respira hondo, porque vamos a examinar la prueba irrefutable, el momento exacto en que la verdad se manifestó en todo su esplendor, antes de ser velada. No necesitas un pergamino secreto desenterrado en el desierto. La evidencia ha estado siempre ahí, en el 10º capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, esperando a que unos ojos sin miedo la leyeran. Imagina la escena una vez más. Pedro está en medio de su discurso, explicando a Cornelio y a su familia la vida de Jesús. Todavía no ha terminado. No ha llegado a la parte del llamado a la conversión, no ha ofrecido el bautismo, no ha realizado ningún rito. Y es entonces, en ese preciso instante, cuando el texto sagrado nos dice en Hechos 10, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Lee esa frase de nuevo, lentamente. El Espíritu no esperó a la conclusión del sermón, no esperó a que Pedro diera su permiso, no esperó al agua bautismal. La gracia divina descendió sin intermediarios, sin rituales, sin la autorización de la institución que apenas comenzaba a nacer. Y para que no quede duda de la magnitud, observa la reacción de quienes acompañaban a Pedro. El versículo 45 es demoledor, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. La palabra clave aquí es atónitos. No estaban felices ni sorprendidos gratamente. Estaban en shock. ¿Por qué? Porque lo que acababan de presenciar rompía todas las reglas, desafiaba toda su teología. En su mundo, la gracia seguía un orden. Primero la enseñanza, luego la aceptación de la fe, después el rito del bautismo y finalmente, como sello de todo ello, la recepción del Espíritu. Pero Dios acababa de invertir el proceso. Acababa de demostrarles que su poder no está atado a los protocolos humanos.
Este asombro de los primeros creyentes es la prueba más contundente de que lo que sucedió en casa de Cornelio no fue una simple inclusión, sino una revolución espiritual completa. La propia defensa de Pedro, cuando es llamado a rendir cuentas en Jerusalén, confirma esta verdad prohibida. En el capítulo 11 de los Hechos, cuando los apóstoles y los hermanos en Judea lo confrontan por haber entrado en casa de paganos y comido con ellos, él no responde con un argumento teológico complejo. No dice, he decidido que las reglas cambian. Simplemente narra los hechos y concluye con una pregunta que desarma a sus acusadores. Si Dios, pues, les dio el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? ¿Te das cuenta del poder de estas palabras? El mismo Pedro, la roca, admite que él no fue el canal, sino el testigo. Reconoce una acción soberana de Dios que ocurrió por encima de su autoridad y de la ley. Esta humildad de Pedro revela el secreto. La Iglesia no es la administradora de la gracia, sino, en el mejor de los casos, una espectadora maravillada de ella. Pero este destello de libertad era demasiado peligroso para una estructura que necesitaba consolidar su poder. Y esta no fue la única verdad de este tipo que fue sistemáticamente silenciada. La historia del cristianismo primitivo está llena de corrientes espirituales que defendían esta conexión directa con lo divino y que fueron brutalmente erradicadas. Te hablo de los gnósticos, por ejemplo, cuyas enseñanzas florecieron en los primeros siglos. Para ellos, la salvación no venía de la fe ciega en un dogma, sino de la gnosis, el conocimiento directo e intuitivo de lo divino que reside en cada ser humano. Consideraban que el mundo material era una prisión creada por una deidad menor y que la chispa de la verdadera divinidad estaba atrapada en nuestro interior, esperando ser despertada. Esta idea, la de que el reino de Dios está dentro de ti, era el pilar de su fe. Sus textos, como el Evangelio de Tomás, descubierto en Nag Hammadi en 1945, contienen frases que la Iglesia institucional no podía tolerar. En él, Jesús dice, el reino del Padre está extendido sobre la tierra, y los simples hombres no lo ven. No dice que el reino vendrá o que se accede a él a través de la Iglesia. Dice que ya está aquí, a nuestro alrededor y en nuestro interior, oculto a nuestra percepción ordinaria. Compara esta visión liberadora con la narrativa que se impuso. Un Dios lejano, un juicio final y una iglesia como única arca de salvación. ¿Ves por qué estos evangelios fueron declarados herejías y quemados? Porque le devolvían al individuo la llave de su propia salvación, haciendo redundante la figura del sacerdote como intermediario. Lo que la Iglesia ocultó no fue solo un versículo, sino toda una biblioteca de pensamiento espiritual que celebraba la autonomía del alma. La construcción de los muros doctrinales se formalizó en los grandes concilios, como el Concilio de Nicea en el año 325. Convocado por el emperador Constantino, su objetivo no era tanto encontrar la verdad espiritual como unificar el imperio bajo un solo credo. Fue un acto político. En ese y en otros concilios posteriores se decidió qué libros formarían parte de la Biblia y cuáles no. Se estandarizó la doctrina, se creó un catecismo de creencias obligatorias y se condenó todo lo demás como herejía. Figuras como Ireneo de León, en el siglo II, ya habían comenzado esta labor en su obra contra las herejías, atacando ferozmente a los gnósticos y a cualquiera que se desviara de la línea que se estaba construyendo. La verdad ya no era una experiencia personal, una revelación como la de Pedro, sino un conjunto de proposiciones que debías aceptar para ser salvo. El misterio fue reemplazado por el dogma. Así,
el evento en la casa de Cornelio fue cuidadosamente reinterpretado. Dejó de ser la prueba de que Dios actúa libremente más allá de cualquier religión, para convertirse en el mito fundacional de la misión de la Iglesia hacia los gentiles. Se convirtió en una historia de expansión, no de liberación. Una campaña de reclutamiento para una institución que se veía a sí misma como el nuevo y único pueblo elegido. La frase Dios no hace acepción de personas fue vaciada de su poder radical y transformada en un eslogan de inclusión controlada. Todos son bienvenidos, siempre y cuando entren por nuestra puerta, acepten nuestras reglas y se sometan a nuestra autoridad. El secreto de que la puerta siempre estuvo abierta fue enterrado bajo la majestuosa arquitectura del templo. Pero la evidencia no termina en textos antiguos o concilios imperiales. La prueba más profunda de esta manipulación está inscrita en la propia estructura del poder religioso y en cómo se diseñó para que nunca recordaras la soberanía de tu propio espíritu. Y lo que estás a punto de descubrir te mostrará el mecanismo exacto que utilizaron para lograrlo. Y ahora, detente un momento. Siente el peso de esta revelación, no como un dato histórico, sino como un eco profundo en las cámaras de tu propia alma. El asombro de los compañeros de Pedro al ver caer el Espíritu sobre los gentiles es el mismo asombro que se ha intentado sofocar en ti durante toda tu vida. Porque esa verdad prohibida, esa acción soberana de Dios que no pide permiso, no es algo que ocurrió hace 2000 años. Es una ley universal del Espíritu que sigue operando hoy, ahora mismo, dentro de ti. Piensa en todas las veces que te has sentido indigno, impuro o alejado de lo divino. Piensa en las barreras que tú mismo o que otros han levantado entre tu corazón y la fuente de toda vida. La historia de Cornelio no es sobre la conversión de un romano. Es la declaración eterna de que esas barreras no existen para Dios. Esa sensación de no ser suficiente para acercarte a lo sagrado, esa creencia de que necesitas un ritual específico, una confesión aprobada o la bendición de una figura de autoridad para ser escuchado, esa es la sombra de la manipulación. Es la jaula invisible construida con las mismas palabras que debían liberarte. Te han enseñado a buscar la validación fuera de ti, a creer que la gracia es un bien escaso que se dispensa a través de canales oficiales. Te han condicionado a pensar que tu conexión personal, tus momentos de epifanía en la soledad de tu habitación o en la majestuosidad de la naturaleza son menos válidos que una ceremonia realizada en un templo. Lo que la Iglesia ocultó no es solo un hecho, es una experiencia que te robaron, la certeza de tu propia soberanía espiritual. El mecanismo para lograr este despojo fue sutil y brillante en su ejecución. No se trató de borrar el pasaje de la Biblia, pues era demasiado conocido. En su lugar, se le rodeó de una muralla de interpretaciones. Se cambió el foco de la acción divina a la reacción humana. La narrativa oficial se centró en la decisión de Pedro de bautizarlos después, convirtiendo el bautismo en la culminación y validación del evento, cuando en realidad fue una simple consecuencia, un reconocimiento humano de algo que Dios ya había hecho. Así, el rito se colocó por encima de la experiencia. Se te enseñó que el Espíritu Santo fue una excepción para Cornelio, un evento único para abrir una puerta, en lugar de lo que realmente fue, la demostración de que la puerta nunca estuvo cerrada. No imagines esta manipulación como un acto de pura maldad, de hombres con capas conspirando en la oscuridad. Imagínala como algo mucho más humano y por tanto más trágico, el miedo. El miedo a la anarquía espiritual, el miedo a que, si cada alma es un canal directo a Dios, el mundo se sumiría en un caos de interpretaciones y herejías. Los primeros padres de la Iglesia, hombres como Agustín de Hipona
Luchaban por dar forma a una fe unificada en un imperio que se desmoronaba. Necesitaban orden, estructura, una cadena de mando clara desde Dios hasta el último fiel. El miedo a un Dios que no necesita que lo administren es el fundamento sobre el que se construyeron las catedrales. Una fe libre es una fe incontrolable, y lo que no se puede controlar se teme. Imagina la espiritualidad como un inmenso río de agua viva que fluye libremente por la tierra, nutriendo todo a su paso. La revelación en casa de Cornelio demostró que cualquiera puede arrodillarse en su orilla y beber. La institución que se estaba formando no negó la existencia del río, pero hizo algo más práctico para sus fines. Construyó un acueducto, un canal de piedra con compuertas, guardianes y puntos de distribución autorizados. Te dijeron que solo bebiendo del acueducto podrías saciar tu sed de forma segura. El agua es la misma, pero ya no fluye libre. Te acostumbraste tanto a la estructura que olvidaste el río. Has confundido el canal con la fuente. ¿Y cuál ha sido el coste de esta domesticación de lo divino en tu vida? ¿Cuántas veces has silenciado esa voz interior, esa intuición que te decía que algo era verdad, simplemente porque no estaba respaldada por un texto sagrado o por la palabra de un líder religioso? ¿Cuántas veces has sentido una conexión profunda con el universo, un momento de amor incondicional, solo para dudar de él después, pensando que era producto de tu imaginación, porque no encajaba en el molde de lo que te enseñaron que es una experiencia religiosa válida? Ese es el verdadero secreto que se ocultó. Tu propia brújula espiritual fue declarada defectuosa para que dependieras siempre de un mapa dibujado por otros. Te convencieron de que estabas perdido para poder venderte la salvación. Regresa por un instante a la figura de Pedro, el pescador rudo, el hombre de impulsos que negó a su maestro 3 veces y que, en un momento de claridad divina, fue testigo de la libertad absoluta. ¿Qué ocurrió en su corazón en los años siguientes, mientras se convertía en el pilar de una estructura cada vez más rígida? Luchó por mantener viva la llama de esa revelación o, abrumado por la responsabilidad de guiar a miles, cedió a la necesidad de crear reglas y límites. La tragedia de Pedro es quizás la tragedia de toda religión organizada, el recuerdo de una experiencia liberadora que, con el tiempo, se petrifica en doctrina. Testigo de la libertad se convierte, quizás sin quererlo, en el primer guardián de la jaula. La reinterpretación de este momento crucial fue solo el primer ladrillo colocado en un muro inmenso, diseñado para separar a la humanidad de su herencia divina. Pero una vez que se puso ese primer ladrillo, la construcción de la fortaleza se aceleró. Lo que la Iglesia ocultó no fue solo una interpretación, fue una demolición sistemática de cualquier otro camino que llevara al mismo río. Y en el próximo capítulo serás testigo de cómo se elaboraron los planos de esta prisión espiritual, cómo se eligieron las herramientas para construirla y, lo más aterrador de todo, cómo se quemaron todos los demás mapas que mostraban que siempre fuiste libre. Lo que viene a continuación no trata solo de lo que se dijo, sino de todo lo que se silenció a sangre y fuego. Has llegado al corazón del laberinto, a la cámara donde el eco de la verdad aún resuena, aunque hayan intentado silenciarlo con el estruendo de los dogmas. Lo que te he mostrado hasta ahora ha sido la construcción de los muros, el lento y deliberado proceso de encerrar un mensaje infinito en una definición finita. Pero toda fortaleza, por imponente que parezca, tiene una grieta. Toda mentira, por antigua que sea, teme a un solo instante de claridad. Y ese instante está a punto de llegar. No es una teoría, no es una especulación. Es el punto de inflexión de toda la historia, un evento tan sísmico que, una vez que lo veas con tus propios ojos,
Ya no podrás volver a mirar las Escrituras, la Iglesia o a ti mismo de la misma manera. Este es el momento en que la verdad prohibida dejó de ser una sospecha para convertirse en una certeza irrefutable. Retrocede conmigo a esa habitación en Cesarea. Siente la expectación en el aire. Pedro, el apóstol, el futuro pilar de la cristiandad, está en medio de su discurso. Está explicando, contextualizando, siguiendo el guión que su mente le dicta. Habla de Jesús, de su vida, de su mensaje. Prepara para hacer la invitación, para ofrecer el camino de entrada a la nueva fe a través del rito sagrado del bautismo. Pero entonces, algo sucede, algo que no estaba en el plan, algo tan disruptivo y tan fuera de orden que rompe la lógica de la religión para siempre. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 44, lo describe con una simplicidad que desarma. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Detente aquí, no leas más allá. Permite que el peso de esa frase se asiente en tu conciencia. Mientras aún hablaba, antes del rito, antes del permiso, antes de la invitación, el cielo no esperó a la tierra. Lo divino no pidió autorización al apóstol. Imagina el shock, no solo para Cornelio y su familia, que de repente se ven envueltos en una experiencia extática de conexión divina, sino para los hombres que acompañaban a Pedro. El versículo siguiente nos da la clave de todo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. La palabra griega original, existemi, no significa simplemente sorprendidos, significa estar fuera de sí, estupefactos, con la mente en blanco. Su realidad se acababa de hacer añicos. Todo su sistema de creencias, basado en un orden secuencial de enseñanza, fe, rito y después, solo después, la gracia, acababa de ser demolido por una acción soberana de Dios. En ese instante, la religión murió y la espiritualidad nació de nuevo, libre y salvaje. Comprendieron en un relámpago de terror y asombro que la gracia de Dios no es un premio que la Iglesia otorga, sino un océano en el que todos ya estamos sumergidos. Esta es la verdad prohibida en su forma más pura. Dios no necesita a la Iglesia, pero la Iglesia necesita desesperadamente que tú creas que Dios la necesita. Este evento fue la prueba viviente, el experimento divino que demostró que la conexión con la fuente es un derecho de nacimiento de cada alma, no un privilegio otorgado por una institución. El bautismo que Pedro realiza después no es la causa de su salvación, sino el reconocimiento humano, casi una rendición, ante un hecho que ya había sido consumado por una autoridad superior. Pero una verdad tan liberadora es también una verdad anárquica. Es una amenaza directa a cualquier estructura que pretenda administrar lo inadministrable, y la reacción no se hizo esperar. No podían borrar el versículo, pero podían sepultarlo bajo una montaña de interpretaciones. Podían reescribir la historia, y así lo hicieron. Te contaron que este fue un evento inaugural, una excepción a la regla para abrir la puerta a los gentiles, pero que, a partir de entonces, la regla se aplicaría estrictamente. Te dijeron que el Espíritu Santo actuó de forma extraordinaria para validar la misión de Pedro, no para invalidar la necesidad de la Iglesia. Convirtieron una revolución en una simple anécdota fundacional. Pero la supresión fue mucho más allá de la reinterpretación. Fue una campaña activa para destruir cualquier otra voz que se atreviera a proclamar esta misma libertad. En los primeros siglos, el cristianismo era un hervidero de ideas, un jardín de 1000 flores. Había corrientes como las de los gnósticos, que enseñaban que el reino de Dios no era un lugar al que ir después de morir, sino un estado de conciencia a despertar aquí y ahora a través del conocimiento directo, la gnosis, sin necesidad de obediencia a una jerarquía externa.
Sus textos, como el Evangelio de Felipe o el Evangelio de la Verdad, hablaban de una divinidad interior, de una chispa de luz atrapada en cada ser humano. Estas ideas eran el eco directo de lo que sucedió en casa de Cornelio, la validación de la experiencia espiritual personal por encima del dogma colectivo. ¿Y qué hizo la estructura de poder que se estaba formando en Roma? Los declaró herejes, casó sus escritos, los quemó en piras públicas y persiguió a sus seguidores hasta el exterminio. Lo que la Iglesia ocultó no fue solo una interpretación, fue una biblioteca entera de sabiduría espiritual que celebraba tu soberanía. No solo te ocultaron una llave, sino que intentaron convencerte de que nunca hubo una puerta. Piensa en la divinidad como un fuego inmenso y libre que arde en el centro de la creación. La experiencia en casa de Cornelio demostró que cualquiera puede acercarse y recibir su calor directamente. La iglesia institucional, en su miedo y en su deseo de control, hizo algo ingenioso. Construyó una linterna alrededor de una pequeña parte de esa llama. Te ofrecieron la linterna diciéndote que era la única fuente de luz segura en la oscuridad del mundo. Te acostumbraste tanto a su luz filtrada y controlada, a depender del guardián de la linterna para que la mantuviera encendida, que olvidaste por completo la existencia del fuego original, inmenso y libre, que siempre ha estado ardiendo para ti y dentro de ti. Te hicieron adorar la linterna y temer al fuego. Esta revelación lo cambia todo. No es un ajuste teológico, es una demolición. Significa que cada momento de profunda conexión que has sentido en tu vida, cada instante de amor incondicional, cada epifanía silenciosa, ha sido tan válida, tan sagrada y tan real como cualquier sacramento administrado en cualquier catedral del mundo. Te han enseñado a dudar de tu propia experiencia para que confiaras ciegamente en la suya. Pero este plan para contener el fuego del espíritu no fue un accidente histórico. Requería un arquitecto, una mente brillante, un estratega capaz no solo de predicar una fe, sino de construir un imperio con ella. Y la historia nos muestra que, mientras Pedro, el pescador, tenía la revelación, otro hombre, un ciudadano romano, un fariseo perseguidor de cristianos, convertido en el más grande de los apóstoles, poseía la visión para forjar la estructura que inevitablemente la contendría. Pero lo que no sabes es que el conflicto entre la visión de Pedro y la de este nuevo y poderoso apóstol definiría el destino de la cristiandad para siempre, y el resultado de esa lucha es el mundo en el que vives hoy. Y esa no es la parte más oculta de la verdad. Lo más perturbador todavía está por delante. Así que aquí estás, al final del camino, con el eco de una verdad prohibida resonando en tu interior. Has viajado a la azotea de Jope, has caminado junto a un apóstol confundido, y has entrado en la casa de un pagano para ser testigo del momento exacto en que el velo se rasgó. La revelación no es una teoría compleja ni un pergamino perdido. Es una escena de una simplicidad demoledora. El Espíritu Santo descendiendo sin pedir permiso. Dios actuando antes que el rito. El cielo validando a un alma antes de que la tierra le diera su aprobación. Este es el clímax de nuestro viaje. El punto donde el misterio se convierte en una certeza luminosa. La verdad que te fue arrebatada no es que Dios sea misericordioso, sino que su misericordia no necesita ser administrada, canalizada ni dosificada por ninguna institución humana. El secreto más celosamente guardado no estaba en una bóveda del Vaticano, sino a plena vista, en la audacia de un Dios que se niega a ser puesto en una jaula, por muy sagrada que ésta sea. Lo que la Iglesia ocultó, con capas y capas de doctrina, concilios y dogmas, no fue un simple detalle histórico. Fue el robo de tu soberanía espiritual. Te enseñaron a buscar fuera lo que siempre ha residido dentro. Te convencieron de que eras un
peregrino que necesitaba un mapa, un guía y una puerta, cuando la verdad es que tú eres el destino, el guía y la llave. La frase «Dios no hace acepción de personas» fue convertida en un eslogan de inclusión controlada, una invitación a unirte a su club, cuando en su origen era la declaración de que no necesitas pertenecer a ningún club para estar en la presencia de lo divino. Te hicieron creer que la casa de Cornelio fue una excepción, un milagro inaugural, para que no te dieras cuenta de que tu propia casa, tu propio corazón, es un escenario donde ese mismo milagro puede ocurrir cada día, sin necesidad de testigos ni de aprobación eclesiástica. La jaula que ha limitado tu espíritu fue construida con el miedo a un poder que no se puede controlar, el miedo a un alma que se sabe libre, pero esta noche esa soberanía te es devuelta. Comprender esta verdad prohibida es mucho más que acumular una de las más fascinantes curiosidades religiosas. Es una invitación a transformar tu vida espiritual desde la raíz. Significa que cada momento de conexión genuina que has sentido en la soledad de la naturaleza, cada acto de amor incondicional, cada instante de profunda paz interior, ha sido una oración válida, una comunión real. Ya no tienes que medir tu valor espiritual por la frecuencia con la que asistes a un templo o por lo bien que sigues un conjunto de reglas externas. Tu corazón es un altar tan sagrado como cualquier catedral construida con piedra. Tu conciencia es el verdadero espacio sagrado donde te encuentras con lo divino. Esta revelación te libera de la carga de la indignidad y te devuelve la autoridad para discernir tu propio camino. No significa abandonar la comunidad o la tradición si te nutren, sino dejar de verlas como guardianes de una puerta y empezar a verlas como compañeras de un viaje que, en última instancia, es tuyo y solo tuyo. La lección universal que se esconde en este misterio bíblico es profunda y trasciende cualquier religión. Nos enseña a no confundir jamás el mensajero con el mensaje, el contenedor con el contenido, la institución con la verdad. A lo largo de la historia humana, hemos tendido a construir estructuras alrededor de las experiencias espirituales más puras. Y con el tiempo, hemos terminado adorando las estructuras y olvidando la experiencia que les dio origen. Esta historia te llama a volver a la fuente. Te pide que tengas el coraje de Pedro para cuestionar tus creencias más arraigadas y la apertura de corazón de Cornelio para recibir lo divino sin condiciones previas. La vida es un diálogo constante entre tu alma y el universo, y ninguna organización tiene el derecho de actuar como intérprete exclusivo en esa conversación sagrada. La verdadera fe no es la adhesión ciega a un credo, sino la confianza valiente en la conexión directa que ya existe entre tú y la fuente de toda vida. Si este viaje ha encendido una luz en tu interior, si ha derribado un muro que no sabías que existía, no guardes esta revelación para ti. Compártela. Hay incontables almas atrapadas en la misma jaula, buscando el mismo permiso para sentirse dignas del amor divino. Al compartir este mensaje, no solo difundes conocimiento, sino que extiendes una llave de liberación. Suscríbete a nuestro canal y únete a esta comunidad de almas que no temen hacer las preguntas difíciles, que buscan desenterrar las verdades que nos fueron negadas. Juntos podemos seguir recuperando la sabiduría que nos pertenece. Ahora que sabes que la conexión divina no requiere intermediarios, ¿cuál es la primera conversación que tendrás en el silencio de tu propio espíritu sin pedir permiso a nadie?